necesidad y un conocimiento básico que ustedes tienen que manejar, ¿no? Para, pues, determinar algún tipo de patología cardíaca de forma inmediata y rápida. ¿Ok? ¿Qué sabemos sobre EKG hasta el momento? ¿O qué es lo que conocemos o qué es lo que ustedes de repente piensan o opinan sobre el electrocardiograma? Cuéntame, Luz, a ver, cuéntame tú. ¿Qué es un EKG? Doctor, ¿Me escuchas? sí, para mí es un estudio en sí que Ya, registra la actividad eléctrica del corazón. ya, está bien. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Y aquí comenzamos la clase. Perfecto. ¿Qué es un electrocardiograma? Como lo pongo aquí. Para nosotros un electrocardiograma es un gráfico en el que se van a escribir las variaciones de voltaje que presenta el corazón. Estas van a ser medidas o captadas por electrodos que van a ser colocados en la superficie del cuerpo y estos van a captar directamente, como mencionaba, la variación de voltaje que presenta medido en un espacio de tiempo. ¿Ok? Estas variaciones ya van a ser el resultado de los cambios en el potencial de acción de la contracción del ventrículo, la contracción miocárdica. Una consulta hasta aquí. ¿Ustedes ya han llevado fisiología? Estamos llevando fisiología, doctor. ¿Han llevado ya fisiología cardíaca? Sí, sí, doctor, sí hemos llevado el ciclo pasado. Perfecto. Entonces sabemos que para el potencial de acción de un estímulo miocárdico hay 4 etapas, de la etapa 0 hasta la etapa 4, ¿cierto? ¿Ya? Que esto va a depender de la apertura rápida de los canales de sodio-potasio. Y esto va también a producirse cambios en la actividad eléctrica del corazón y esto va a ser conducida, ¿ya? Por una serie de ramas o de fibras nerviosas que van a producir mayor estimulación en las siguientes células miocárdicas a lo largo del recorrido del corazón. Nosotros sabemos que en primera instancia, ¿ya? El estímulo cardíaco van a ser en algo que nosotros conocemos como nodo sinoauricular, ¿ya? Esto va a conllevar con un estímulo, ya que va a conducir por toda la aurícula y va a llegar a estimular el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular va a conllevar un potencial de acción mayor que va a bajar por el septum del corazón, ¿ya? Por algo que se llama el haz de His. El haz de His se va a decusar en 2 áreas, o en 2 ramas, ¿ya? Para poder irrigar posteriormente, inervar posteriormente las paredes de los ventrículos e inervar con algo que se llama fibras de Purkinje. Esto va a conllevar que el estímulo eléctrico que nosotros vemos que inicia por esta parte, a ver, déjame ver si puedo poner el lápiz por acá, ¿ya? Que inicia por esta parte, ¿ya? Ya, lo tenemos acá, vaya para aquí, se estimule en el nodo auriculoventricular, continúe, ya, por el haz de His, por el septum interventricular, se decuse en 2 ramas a las paredes ventriculares y esto puede estimular. La corriente eléctrica del corazón va a seguir este recorrido, ¿ya? Y esto va a ser lo que se va a medir en espacio del tiempo del corazón. ¿Ok? Como les mencionaba, la conducción va a nacer eh, en el nodo sinusal, posteriormente va a ser convocada o llevada por las fibras internodales, va a estimular el nodo auriculoventricular, va a progresar por el haz de His y se va a decusar y va a terminar estimulando las fibras pues, ventriculares. Creo que aquí nosotros ya lo podemos ver muchísimo mejor. Estas variaciones o esta conducción eléctrica del corazón, ¿ya? Se va a transcribir o se va a diagramar en el electrocardiograma mediante unas ondas que nosotros vamos a poder evaluar, ¿no?
que es el onda completamente del EKG, que es el complejo QRS, que nosotros lo vamos a pues, estudiar ahora. Mencionar rápidamente que esto fue descubierto por Einthoven con algunas limitaciones, ¿ya? Que solo va a medir pues, la actividad eléctrica. Con esto no vamos a poder evaluar si hay algún tipo de fenómeno mecánico, algún tipo de respuesta hemodinámica. ¿A qué me refiero con fenómenos mecánicos? Por ejemplo, hay algunas complicaciones que puede producirse en el corazón, como rotura ventricular, rotura de septum, aneurisma interventricular, etc., que no se va a poder observar en un electrocardiograma, ya que el electro solo va a ver la actividad eléctrica. O, por ejemplo, como eso, no vamos a poder valorar respuestas hemodinámicas. ¿A qué nosotros podemos denominar respuestas hemodinámicas? Hipotensión o hipertensión. ¿Ok? Ya, ok. Perfecto. Como les mencionaba, los usos plenamente del electrocardiograma van a identificar trastornos del ritmo y de la conducción cardíaca, eso sí lo vamos a poder ver, y evaluar, pues, según el tamaño del complejo, vamos a poder evaluar las cavidades cardíacas, ¿ya? En relación, pues, a su localización dentro del tórax. Sus usos, bueno, como vemos aquí, va a documentar rápidamente si es que hay alguna alteración en la isquemia, si hay una acción tipo isquémica a nivel de tejido miocárdico. Esto lo podemos leer como un infarto agudo de miocárdico, que es la cabeza, de lo que nosotros usamos con electrocardiograma, valorar los efectos de los fármacos, ¿no? Que podemos estar usando, de repente antiarrítmicos, beta bloqueadores, etc., y evaluar el funcionamiento pues, de marcapasos artificiales que se pueden colocar en caso de bloqueos aurículos ventriculares completos que conllevan a bradicardia. Esto sí quiero que tengan bastante presente. Vamos un poco más adelante, quiero ver si puedo desactivar acciones de puntero. No. Quiero ver si puedo desactivar ¿Alguien sabe cómo puedo desactivar para la manito? ¿Me escuchan por allí? A ver, vamos a ver acá. Antes de llegar acá, mejor empezamos por acá. Para nosotros poder evaluar los potenciales eléctricos del corazón, vamos a usar dos tipos de derivadas. Las derivaciones de miembros y las derivaciones plenamente precordiales. Las derivaciones de miembros van a ser las que van a localizarse a nivel, valga la redundancia, de los miembros, tanto superiores o inferiores, ¿ya? Y van a evaluar la polaridad, en todo caso, para que se entienda, la carga plenamente del estímulo cardíaco de acuerdo a cómo esto se vea. Por ejemplo, vamos a ver eh, que se van a localizar a nivel del brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda. ¿Ya? Acá vamos a tener en las derivaciones dos tipos. ¿Ya? Las monopolares, que van a ser las que yo les mencionaba, las derivaciones de los miembros, y de las derivaciones precordiales, que son estas que ahora vamos a ver aquí. ¿Ok? Y las derivaciones bipolares, que van a ser las estándar de Einthoven, que estas ya van a evaluar plenamente con la sumatoria de dos valoraciones, sea lado derecho o lado izquierdo, sea pierna izquierda o lado derecho, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a ver un poco más cuando evidenciamos cómo se evalúa el eje eléctrico o el potencial o el vector eléctrico del corazón. Las derivaciones de los miembros, como les estaba mencionando, van a evaluar normalmente tres cosas, ¿no? Que va a ser la derivación 1, que va a medir la efectividad eléctrica midiendo el potencial eléctrico del corazón
De derecha a izquierda, recordemos que el eje eléctrico y el vector va así, ¿ya? D1, ¿ya? D2, que va a medir el potencial eléctrico evaluando el brazo derecho y la pierna izquierda, ¿ya? Y D3, que va a valorar el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Este es el eje eléctrico del corazón. Así va el potencial eléctrico, lo vamos a ver un poco también más adelante. Las derivaciones monopolares se van a leer más que nada como ABR, ABL y ABF. De la misma forma, estas van a derivar o van a evaluar un solo estímulo o un solo lado, como les mencionaba, ¿ya? Y van a evidenciar, según la forma como evidencian o como vean normalmente el estímulo del corazón, su positividad o su negatividad reflejada, ¿ya? En el diagrama del electrocardiograma. Recordemos que esto siempre va a ser positivo y esto es negativo, ¿ok? Positivo, negativo. Por ejemplo, si yo tengo D1, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver si evaluamos D1? Puede estar isoeléctrico o puede estar positivo. Positivo queremos decir que esté para arriba, ¿ya? Si evaluamos D2, normalmente podemos verlo de igual manera, puede estar positivo, puede estar negativo. Y si vemos D3, comúnmente siempre va a estar positivo, porque evalúa más que nada la parte con potencial eléctrico positivo del corazón. En ABR normalmente vamos a ver que siempre es negativo, porque va a evaluar esta parte, la parte negativa directamente del potencial de acción. ¿Ya? A diferencia de ABL, que debería estar positiva, igual que ABF. ¿Ok? Y este es uno de los parámetros, ¿ya? Que se miden, ¿ya? A fin de que se podamos valorar si es que está tomado bien o no el electrocardiograma. Estas son más que nada las derivaciones de miembros. Ahora vamos a ver las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales se van a localizar enfrente del tórax, evaluando cada parte del corazón en un eje horizontal, en teoría, ¿ya? Como mencionábamos, todas las derivaciones van a registrar la información de distintas perspectivas de donde se evalúen, ¿ya? Que es lo que yo les mencionaba. Las derivaciones precordiales se van a derivar desde B1 hasta B6 y la localización de cada uno lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Perfecto. Esto es el resumen más o menos de lo que hemos visto. Las derivaciones normalmente indirectas que nosotros vemos son las bipolares y las unipolares, ¿ya? Y las unipolares encontramos ABR, ABF y ABL, y las precordiales que solo van a ver una parte del corazón, ya desde B1 a B6. La localización lo vamos a ver acá. Perfecto. Vemos acá la localización de cada uno de los derivaciones precordiales, encontrando a B1 a nivel del cuarto espacio intercostal y la línea paraexternal derecha. ¿Ya? B2 va a ser localizado a nivel del cuarto espacio intercostal, ¿ya? Y la línea paraexternal izquierda, ¿ya? Nos vamos hasta B4, que esta se va a localizar a nivel del quinto espacio intercostal, hasta sexto, algunos lo colocamos más que nada quinto, a nivel de la línea la línea medio clavicular. B6 se localiza en la línea axilar anterior y B7 en la línea axilar media. No mencioné B3 porque B3 se va a localizar entre B2 y B4. Como les mencionaba, la positividad o la negatividad del estímulo eléctrico, nosotros lo vamos a poder evaluar de acuerdo a la parte donde sea visto o evaluado, pues, ¿no? De acuerdo a qué parte del vector positivo o negativo lo veamos, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, podemos ver, dependiendo, si yo veo el vector positivo, esto lo vamos a ver normalmente con una tendencia para arriba. Si veo que los dos vectores están positivos, va a seguir para arriba, ¿ya? Si yo el vector estoy evaluando la parte negativa y el vector va por el otro lado, va por la parte negativa. Como mencionábamos aquí, por ejemplo, cuando la corriente corre hacia el polo positivo, los electrocardiogramas se van a ver
positivas. Si el flujo de corriente va a ser hacia el polo negativo, estas deflexiones se van a ver pues ir con tendencia pues a verse un poco para abajo, pues, ¿no? Con respecto a los ejes del corazón, el eje del corazón va a estar enfocado, cada una se ve directamente de acuerdo a cómo se localiza el corazón. Recordemos que el corazón va a estar localizado en esta parte del tórax, ¿ya? Normalmente, localizando este punto con el eje tirado siempre entre 0 y menos 90, ¿ya? Que va a ser en esta parte de acá en primera instancia. Normalmente este no va a ser nuestro eje cardíaco, ¿ya? Que la localización lo vamos a ver un poquito más también adelante cuando hablemos de cómo hallar nuestro eje cardíaco, ¿ya? Esto puede variar en algunas situaciones. Puede tildarse un poco más para la izquierda o puede ser girado un poco más hacia la derecha. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando va a empujar, por ejemplo, el corazón hacia la izquierda, ¿ya? En caso de aumento de presión intraabdominal, embarazos, cirrosis hepática, ascitis de tensión o hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Y cuando se va a tirar normalmente más hacia la derecha, en casos, por ejemplo, de desnutrición o en pacientes, pues, con delgadez extrema, donde se va a localizar muchísimo más recto el corazón. Ya. Los planos del corazón, ya, vamos a ver, como les estaba mencionando, B1 y B2 van a ver normalmente, ya, van a estar considerados como precordiales derechas por la localización en la que están, B3 y B4 las precordiales medias, y B5 y B6 las precordiales izquierdas, plenamente por la localización con respecto al tórax del paciente. Esto les había mencionado hace un momento, ¿no? El eje antero-posterior y longitudinal del corazón normalmente se va a localizar, ¿ya? En posición intermedia, que va a ser a nivel de 60 grados aproximadamente, entre 0 y 90, ¿ya? Y se puede girar de acuerdo, pues, a algún tipo de patología o cambio fisiológico que pueda presentar el cuerpo. Con respecto al plano horizontal, ¿ya? Y las derivaciones precordiales van a evaluar al corazón de igual forma de acuerdo a la localización que estos vean, ¿no? Si bien es cierto, el corazón se va a localizar en esta parte del tórax y yo voy a evaluar con uno acá, uno que va a haber normalmente isoeléctrico porque va a haber tanto positivo como negativo, ¿cierto? 2 va a estar localizado al lado derecho, ya viendo mayor parte, ¿no? La parte positiva, y esto va a ir creciendo, ¿ya? Con respecto a que nosotros aumentamos de B3 a B6 y estos se van a ir localizando, pues poco a poco por aquí, ¿cierto? ¿Y cómo vamos a ver esto? Normalmente positivo, a diferencia de B1, que se puede ver entre positivo y neutro, ¿ok? Este es el plano frontal, que es lo que yo les derivaba. De igual manera se puede ver en las derivaciones de los miembros, ¿no? Que es la positividad, pero mejor lo avanzamos hasta donde podemos ver un poco más esta imagen de acá, que es la diagramación de cómo se ve todo esto, ¿no? Y podemos, pues, evaluar la positividad de los mismos de acuerdo a su localización. Recuerden, el estímulo eléctrico siempre va a ser de esta manera. De arriba a abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, ¿ok? Nosotros de acuerdo a eso evidenciamos, ¿ya? Y acá ahora eso programamos nuestro triángulo de Einthoven. Nuestro triángulo de Einthoven, recuerden que es este de aquí, ¿ya? Que vamos a evaluar cómo normalmente podemos, pues, nosotros identificar. Recuerden que ABL se va aquí, ABR y ABF está para abajo siendo negativo, y acá nosotros vamos a evidenciar 1, 2 y 3, ¿ya? Que es los parámetros que se evalúan en el electrocardiograma.
D1. Recordemos, ¿qué va a evaluar normalmente D1? Va a ver el punto isoeléctrico entre positivo y negativo según la localización. ¿Se acuerdan? En la primera instancia, en la primera diapositiva donde ponía, de acuerdo a las derivaciones que veía D1, ¿recuerdan? D1 te veía más que nada, era una derivación bipolar que te veía brazo derecho y brazo izquierdo. Si está viendo brazo derecho y brazo izquierdo, nos ubicamos acá con ABR, ¿ya? Derecho, ¿ya? Perdón, acá está derecho, ¿ya? Izquierdo y ABR. Si vamos a ver que D1 te veía ambos brazos, ¿cómo va a ver? Va a verlo acá. ¿Va a ver isoeléctrico o va a ver positivo? D2 nos estaba viendo normalmente, ¿ya? Brazo derecho y piernas. Y ABF, ¿cómo nos va a ver? De igual manera isoeléctrica. D3, yendo a esta imagen, normalmente nos ve de igual manera positivo porque nos va a ver tanto el brazo izquierdo y las piernas, y esto normalmente puede ser positivo y isoeléctrico. A diferencia de ABR, ABL y ABR, que ya más que nada son monopolares, o sea, con una sola evaluación eléctrica, ¿ya? Y se acuerdan, ABR que veía la parte derecha. Si va a ver la parte derecha, ¿qué va a ver? La cola del vector. Si es la cola del vector, acá tenemos negativos y acá tenemos positivos. Si es la cola del vector, ¿cómo va a ser? Negativo. Y si se da cuenta, ABR es prácticamente lo mismo, casi que de uno, pero invertido, ¿no? Porque acá veo la P, el complejo QRS y la onda T, ya que lo vamos a ver más adelante. Y este es un parámetro de evaluación para ver si es que nuestro EKG está tomado de manera correcta o no. ¿Ok? De igual manera, ABL, ¿ya? Si se dan cuenta, habíamos dicho que ABL normalmente nos va a valorar, pues, el brazo izquierdo. ¿Cómo va a verlo? Positivo. ABF, que nos va a valorar la pierna, normalmente lo puede valorar positivo. ¿Ya? Y de las derivaciones precordiales que se van a localizar en esta parte, ¿no? En un plano plenamente horizontal, nos van a ver de esta manera. ¿Ok? Normalmente yendo desde el isoeléctrico hasta hasta la positividad completa. Ahora, vamos habiendo visto un poquito de cómo nosotros podemos evaluar eléctricamente al corazón o conocemos eléctricamente al corazón, vamos a ver con un poquito de electrocardiografía básica, familiarizarnos un poco con el papel de electrocardiograma, ¿ya? ¿Y qué es lo que se mide aquí? Porque hemos visto, a ver, doctor, nos está diciendo, usted ve complejos QRS, usted ve onda P, pero ¿qué es eso? No sé de qué me está hablando. Perfecto, ahí vamos. Con la electrocardiografía básica es la forma en la cual se va a ver diagramada en el papel del electrocardiograma. Pero para ver el papel del electrocardiograma, normalmente va a tener dos ejes, un eje horizontal y un eje vertical. El eje horizontal va a medir tiempos y el eje vertical va a medir voltaje. ¿Ok? Con respecto al eje horizontal, vamos a ver que cada cuadradito pequeño, ¿ya? Cada uno de esto de aquí, perdón, ¿qué fue? Cada uno de esto de aquí, estos cuadraditos pequeños, van a valer 0.04 segundos, ¿ya? De tiempo. Cada cuadradito grande, ¿ya? Y esto es un milímetro también. Cada cuadradito grande, ¿ya? Que va a ser igual a 5 cuadraditos pequeños, se dan cuenta acá, 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de estos va a valer 0.2 segundos, ¿ok? Esto en el eje plenamente horizontal. En el eje vertical, ¿ya? Acá se había pasado, vimos esto, eje vertical es para esto de aquí. En el eje vertical, cada cuadradito grande va a ser igual a 1 milivoltio y cada cuadradito grande es más grande 5, ¿ya?
va a valer, aquí sacame 1, 2, 3, 4, 5, va a valer 0.5 milivoltios. Cada cuadradito 0.1 milivoltios y cada cuadradito de 5, que es el cuadradito grande, normalmente va a valer 0.5 milivoltios. ¿Ok? Acordémonos de esto. Más que nada del tiempo, que es sumamente importante porque con esto nosotros nos va a ayudar para poder hallar o familiarizarnos con el hallazgo de la frecuencia cardíaca. Esto es lo que veíamos nosotros, acá lo vemos muchísimo mejor en los dos ejes, ¿no? En el eje del tiempo y en el eje de, pues, voltaje. Viendo los componentes ya del electrocardiograma, quiero presentarle esto, que es el complejo, la gráfica que nosotros vamos a ver normalmente. Ya acá tenemos tres cosas bastante significativas o tres formas que tenemos que conocer. Uno, lo que es la onda P, que es la que localiza, o podemos evaluar aquí, mi cursor. Ya, la onda P, que la localizamos aquí, que va desde aquí, ya, hasta aquí. La onda P compleja, que contiene el complejo P tal cual, y el espacio o intervalo PR, ¿ya? Que aquí hay que diferenciar. Una cosa es intervalo PR y otra cosa es segmento PR. El intervalo PR va a medirse desde el inicio de la onda P hasta el término que va a conllevar a la siguiente forma, que es el complejo QRS. A diferencia del segmento PR, que el segmento PR se va a medir desde el término de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. De igual manera, el complejo QRS, que va a ser la contracción ventricular per se, ¿ya? Se va a medir, ¿ya? Hasta el término del complejo QRS que termina en este lugar, que es la línea isoeléctrica que nosotros vamos a medir, ¿ya? Si se dan cuenta, la línea sigue así, ¿no? Que es la isoeléctrica que tenemos, que sigue, y el punto en donde el complejo QRS retorna a la línea isoeléctrica, nosotros lo denominamos punto J, ¿ok? Del punto J en adelante, empieza ya la despolarización ventricular, o la repolarización ventricular, perdón, ¿ya? Que conlleva al tercer segmento, que sería la onda T. O perdón, la tercera forma, que sería la onda T. Cada una tiene una función específica. Cada una representa una parte del estímulo cardíaco de la contracción ventricular, ¿ya? Que lo vamos a conversar un poco más adelante de la presentación, ¿ya? Aquí radica algo sumamente importante. Le señalé el punto J, ¿por qué? Porque el punto J es un parámetro de referencia para nosotros poder valorar elevación o infradesnivel del segmento ST. Aquí está el segmento ST. ¿En qué radica la importancia del segmento ST? En describir signos de isquemia miocárdica, ergo infartos. Aquí es donde nosotros podemos evaluar los cambios con respecto a elevación o a supradesnivel, ¿ya? Uy, ¿qué pasó? Elevación o cambios con respecto al supradesnivel de los segmentos ST, ¿ya? Y eso nos transcribe, pues, isquemia miocárdica, ¿ok? Acá lo vemos un poquito más. La onda P, que es la despolarización auricular, que plenamente que aquí nace el estímulo, el seno auricular lleva a una contracción auricular, pasa el estímulo cardíaco hasta el nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular transmite ya el estímulo cardíaco rápidamente por las vejigas y las fibras de Purkinje, produciendo una contracción ventricular, ¿ya? Que es lo que diagrama el complejo QRS, ¿ya? Se lleva, se relaja un poco más después de la contracción durante el segmento ST y se produce la repolarización ventricular, o sea, el llenado ventricular posterior para un segundo proceso contráctil, ¿ok? Que es lo que vamos a ver nosotros. Para nosotros poder hablar de que un electrocardiograma está bien o no, o es correcto o no, tenemos que valorar algunas cosas.
valorar el ritmo, valorar la frecuencia, valorar el eje. Y acá hay que ver si el ritmo tiene o no ritmo, es sinusal o no, o es regular. ¿Y a qué denominamos aquí la importancia de si es sinusal o no? Así es comandado por el nodo sinusal. ¿Esto qué me quiere decir? Que tiene un ritmo completamente adecuado. Como habíamos mencionado, en un estímulo cardíaco adecuado va a ser iniciado en el nodo sinusal, ¿ya? Y es lo que nosotros tenemos que valorar. Y aquí es donde vemos. La frecuencia cardíaca. Nosotros hemos acostumbrado quizás a medir la frecuencia cardíaca mediante la auscultación o mediante la toma de pulso, pero acá también podemos valorarlo mediante un electrocardiograma. Y tenemos nuestros parámetros, ¿no?, de valoración, ¿ya? De acuerdo, pues, al número de contracciones o número de latidos que se produzcan en un minuto, ¿no? Esta parte lo sabemos, que menos de 60 es bradicardia, mayor de 100 ya es taquicardia, ¿no? Estas son contracciones por minuto, ¿no? Algunos inclusive consideran mayor de 90 la taquicardia, ¿no? ¿Ya? Y acá tenemos que tener en consideración lo siguiente, ¿ya? Hay que ver que cada complejo, ¿ya?, sea el complejo P, el complejo QRS o la T, ¿ya?, van a tener un tiempo determinado, ¿ya? ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros más importante el tema del tiempo nos radica el intervalo PR. ¿Por qué? Porque el intervalo PR determina en qué tiempo se va a estimular el nodo auriculoventricular, ¿ya?, para producir la contracción ventricular. Posterior a la contracción ventricular ya se trata más que nada de relajo ventricular para poder producir el llenado posterior de cámaras, ¿ya? Aquí radica la importancia de medir el segmento PR, porque muchas veces existen patologías asociadas, ¿ya?, a la demora en la contractibilidad o la demora en la conducción del estímulo miocárdico por algún tipo de bloqueo o estancamiento en la conducción auricular. Normalmente esto nosotros lo traducimos como bloqueos auriculoventriculares, ¿ya? Pero esto vemos aquí y radica y es sumamente importante. Normalmente nuestro complejo PR va a ir del 0.12 hasta 0.20, ¿ya? Milisegundos, en este caso segundos, perdón, ¿ya? Y esto tenemos que medirlo, tiene que estar en este tamaño. Nuestro complejo QRS va a ir desde 0.8 hasta 12 segundos, hasta 0.12, ¿ya? Y nuestro complejo QT hasta 0.40, que va a ir desde aquí hasta aquí, ¿ya? Para poder nosotros medir directamente cómo está el tiempo en cada parte de la contracción ventricular, ¿ok? Esto, como habíamos dicho, la onda P se va a traducir en la contracción auricular en el inicio del estímulo eléctrico, ¿ok?, que va a conllevar a un avance rápido por las paredes auriculares para la estimulación del nodo sinoauricular. El nodo sinoauricular va a conllevar, perdón, el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular va a conllevar a una contracción del complejo QRS, ¿ya?, que es la contracción ventricular plenamente para la salida de la sangre en pleno latido, ¿ya? Y esto nos va a conllevar, pues, posteriormente a la relajación ventricular y el llenado ventricular, que es lo que se produce a nivel de la onda T. Esta parte conversé un poco con ustedes al inicio, creo que también les mencioné. El eje eléctrico va a ser evaluado de acuerdo a cómo se evalúe, cómo se vea el estímulo eléctrico según el tipo de derivación que tú evalúes, ¿ya? Normalmente vamos a ver que D1 se va a localizar aquí, D2 aquí y D3 aquí, y el ABR, el ABL y el ABF lo vamos a ver aquí también, ¿ya? Y acá ¿qué vamos a ver? Cómo se va a la derecha, cómo se va a la izquierda, lo que les mencionaba. Pero nuestro eje del corazón siempre va a estar localizado normalmente en menos 60, ¿ya? Aquí, ¿ya? O en más 60, perdón, que es aquí, ¿ya? Siempre en la parte 1, porque esto va a llevar 1, 2, 3 y 4, o el indeterminado, como se conoce el 4,
¿ya? Y el 1 va a estar localizado en este lugar, entre el 0 y en este caso 90, ¿ok? Este es el eje correcto y normal donde va a estar localizado la punta del corazón, ¿ok? Esto ya lo hemos visto, vamos a avanzar un poco. Y las positividades también les he conversado un poco también antes de, ¿ya? A ver. Alteraciones del eje cardíaco, ¿ya? Normalmente va a radicar la importancia de esto de acuerdo hacia dónde esté derivándose o desviándose el corazón. Esto lo vamos a traducir en esta imagen aquí. Si está desviado hacia, pues, hacia la izquierda, ¿no? O hacia la derecha, de acuerdo al tipo de patologías que pueda presentar el paciente. Eso lo hemos conversado también hace un poco más. Esta es la imagen de los triángulos de Einthoven que vamos a ver también de acuerdo a la derivación de cada uno. Estas son las derivadas de miembros y aquí faltaría localizar las derivaciones precordiales que irían por esta parte acá, ¿no? B1, B2, B4, B3 en el medio de B2 y B4, B5, B6, que serían localizados aquí. Pero bueno, vamos a hablar sobre las partes del complejo QRS que tenemos que evaluar en este caso, ¿ya? La onda P va a ser la primera deflexión positiva que va a determinar, pues plenamente, o se va a iniciar en el nodo sinoauricular, ¿ya? Un momento, por favor. Acá no ve la siguiente. Un momento. Listo. La onda P, que va a ser la primera deflexión positiva, como les decía, va a ser el inicio del impulso eléctrico desde la aurícula hacia los ventrículos, va a preceder al complejo QRS, su amplitud o tamaño no va a ser mayor a 0.25 milivoltios, entonces no puede ser mayor a 2.5 cuadraditos, ¿se acuerdan, no? Cada uno 0.5 milivoltios, ¿no? ¿Ya? Y su duración, como les mencionaba, de la onda P, por si acaso acá yo pongo 0.6 a 0.6 segundos, es muy diferente al segmento PR, ¿ya? La duración de la onda P es plenamente la deflexión, no el espacio hasta el inicio del complejo QRS. Va a ser su configuración, normalmente va a ser redondeada desde arriba, y en donde se va a ver positivo. Esto es sumamente importante. En D1, D2, ABF, B2, B3, B4, B5, B6, va a ser variable por la localización, de acuerdo a cómo se ve el vector, como les había dicho, en D3, ABF y B1, y normalmente va a ser negativa en ABR, porque ABR es el único que te ve la cola del estímulo, como se dice, ¿no? Va a haber normalmente negativos, ¿no? El intervalo PQ, ¿ya? Que representa la actividad desde el inicio de la despolarización auricular hasta el inicio de la contracción o el inicio de la despolarización ventricular. Normalmente, como les decía, su amplitud no tiene por qué, porque no tiene tamaño plano, pero su duración va a ser entre 0.2 y 0.20 milisegundos, ¿ya? Aquí radica la importancia de valorar una transmisión eléctrica correcta entre el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular para la estimulación o la producción plena del estímulo contráctil o de la contracción ventricular. El complejo QRS, como les mencionaba, es la despolarización ventricular tal cual, ¿ya? Es vital para valorar la actividad de las células miocárdicas ventriculares. El complejo ventricular, recordemos que al ir pasando por aquí, va estimulando ya esta parte. No es que espera pasar para recién producir el complejo, sino va pasando y ya va estimulando y va produciendo contracción en todo esto, ya, a fin de que pueda, pues, medirse de manera adecuada la contracción ventricular, ¿ya? Normalmente, en la actividad eléctrica del corazón, ¿ya? Y para nosotros determinar que está correcto o un ritmo correcto, siempre tenemos que evaluar que la onda P antecede al complejo QRS, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si existe la onda P, ¿ya? Con un intervalo PR de forma adecuada, ¿qué quiere decir? Que el estímulo contráctil o el estímulo eléctrico inició a nivel del nodo sinoauricular,
a conllevarse con la elevación de la P, ¿ya? Que es la contracción plenamente de las aurículas, va a estimular el nódulo ventricular y esto nos va a conllevar, pues, a una contracción ventricular. Si no hay onda P, el impulso se origen de los ventrículos, sí, efectivamente. Si es que no vemos que hay onda P, es probablemente que hay un bloqueo en esta parte, ¿ya? Y que no pase ya directa parte del estímulo, y hay alguna ruta accesoria que conlleve a una estimulación eléctrica directa del ventrículo. Esta estimulación no va a carecer totalmente de onda P y va a ser un tipo de arritmia totalmente distinto, con un ritmo y una forma de contracción totalmente distinta. Normalmente el complejo QRS, ¿ya? Va a tener tres ondas, la Q, la R y la S, ¿no? La Q, que es la primera deflexión negativa, que va a ser directamente como si una precarga para inicio de la contracción. La onda R, que normalmente es totalmente positiva, ¿ya? Y la onda S, que va a ser la segunda deflexión, que es normalmente, pues, negativa, ¿ya? QRS, y esta es la disminución plenamente, como se dice, el término de la contracción ventricular. El complejo QRS como tal, ya se va a localizar inmediatamente después, ya, de el intervalo PR, ya. Su amplitud va a variar en las diferentes derivaciones y va a tener una derivación aproximadamente, como le mencionábamos, entre 0.6 y 0.10 segundos desde el inicio de la onda Q, o sea, desde el término del intervalo PR, ¿ok? El segmento ST, ya habiendo visto la parte del complejo QRS, el segmento ST se va a evaluar al final de la despolarización ventricular y al comienzo de la repolarización ventricular. El segmento ST, como les había mencionado, va a iniciar aquí, en este punto, que es el punto isoeléctrico de regreso de nuestro potencial, y esto nosotros vamos a determinar como punto J. Aquí, hasta inicio de la onda T, va a ser el segmento ST, ¿ya? No va a tener amplitud porque no va a crecer, es totalmente plano. Tu duración normalmente no es medida, pero se considera aproximadamente, ¿ya? Entre 0.8 y 0.10 milisegundos, o perdón, segundos, ¿ya? Y su deflexión, normalmente, como le digo, es isoeléctrica. No debería ni bajar ni de subir. Si sube o baja, ya nos indica que puede haber algún tipo de isquemia miocárdica, ¿ya? O de sufrimiento de las células miocárdicas de la pared ventricular, ¿ok? Esto es lo que les he comentado, ¿no? Su elevación o la depresión nos indica algún tipo de lesión miocárdica, como vemos aquí. Este es un infarto definitivamente, estos también, ¿ya? Acá vemos una elevación del segmento ST. Recuerden que la onda del punto J debería estar por aquí. Acá lo vemos completamente elevado, al igual que en 2, en 3 y en 4, ¿no? Algunos cambios de la formación del complejo ST se pueden asociar a algún tipo de patologías cardíacas, tipo pericarditis, miocarditis, y hipertrofia ventricular izquierda, algunos trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalemia o la ingesta, pues, de antiarrítmicos. Con respecto a la onda T, ¿ya? Esta va a representar la repolarización ventricular. Va a ser localizada seguido inmediatamente de la onda S, ¿no? Su amplitud va a ser aproximadamente entre 0.5 milivoltios y se va a ver un poco menos en D1, D2 y D3, ¿no? Va a medir aproximadamente 0.15 segundos, ya casi 4 cuadraditos, y típicamente va a ser redonda y lisa, ¿ya? ¿Cuándo la vemos positiva y cuándo la vemos negativa? Normalmente lo vamos a ver positiva en D1, D2, B3, B4, B5 y B6, y negativa normalmente en una VR. Con respecto al intervalo QT, ¿ya? No se me duerman que recién estamos llegando casi un poco más de la mitad de la clase. Con respecto al intervalo QT, para nosotros muestra normalmente el tiempo, ¿ya? En que le toma al corazón, pues, volver a la etapa de repolarización, después de la despolarización. ¿Ya? El intervalo QT, ¿ya?
va a iniciarse desde el inicio del complejo QR hasta el término de la T. Su duración aproximadamente es entre 0,36 y 0,44, ¿ya? Y su variación normalmente es prolongada, ¿no? En algunas veces puede ser un poco más larga, posteriormente en caso de arritmias o de isquemias miocárdicas, ¿ok? Hasta allí hemos hablado un poco sobre qué es P, qué es Q, qué es QRS y qué es T. Vamos a ir un poco más a lo que son los vectores del corazón para que nos pueda pues quedar un poco más claro de cómo se evalúa la sumatoria de estos, ¿ok? Con respecto a los vectores, ¿ya? ¿Qué son los vectores del corazón? Nos van a ayudar a medir la magnitud, el sentido y la orientación de los mismos. Tienen una dirección, una magnitud ya decidida. Es una flecha que va a marcar la dirección del potencial eléctrico, como les mencionaba desde el inicio de la clase. La punta de la flecha siempre va a apuntar a la dirección positiva, ¿ya? Y el tamaño y la longitud del voltaje va a determinar el eje eléctrico del corazón. Como vemos aquí, nuestro primer vector normalmente es producido en el septum interventricular, o como se conoce también con la fibra de Tawara, ¿no? Y es enfocado entre abajo y al frente. Se descompone en un segundo vector septal que se produce a nivel del ápice del corazón, que es este, ¿ya? A este se va a sumar el segundo vector. El segundo vector, ¿ya? Se va a producir plenamente porque las fibras de Purkinje ya comienzan a estimular el músculo cardíaco o plenamente la pared ventricular. Se va a descomponer en dos vectores que van a ser en sentidos opuestos, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de ventrículos se esté estimulando, y se van a dar al mismo tiempo, ¿ya? Y el tercer vector, que son las últimas terminales ya de las fibras de Purkinje, ¿ya? Se van a dar normalmente, ¿ya? Siguiendo el recorrido de las mismas en la parte pues, superior del ventrículo. ¿Qué pasa? Que la contracción ventricular va a empezar de aquí y va a ir subiendo, ¿ya? Tiene que recorrer toda la base del corazón, ¿ya? El potencial de meseta tendrá que despolarizar todo el sitio desde el inicio y todos los vectores se van a sumar, ¿ok? ¿Esto qué nos va a llevar? La sumatoria de esos vectores, ya que el mayor vector que nosotros vamos a ver va a seguir siendo de arriba abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Recordemos eso, ¿ok? Quise poner esta diapositiva porque es sumamente importante valorar cuál es la interpretación del punto J en B2 y B3, que es donde se ve mayormente y se evalúa para ver los potenciales eléctricos del corazón. Vamos a ver que en hombres de 40 años normalmente puede variar un poco hasta 2 milímetros y en menores de 40 años hasta 2,5 milímetros y en mujeres hasta 1,5. Superior a esto en una elevación o en una deflexión negativa, o bueno, en este caso, o sea, si el estímulo se va para abajo, igual, superior a este, ya indica que hay algún tipo de daño o lesión a nivel del miocardio. ¿Ok? Bueno, volviendo a lo que es lo que nos corresponde, interpretación electrocardiográfica. Tenemos que analizar el ritmo, tenemos que calcular la frecuencia, tenemos que hallar nuestro intervalo PR, ya estamos sabiendo que es el intervalo QT, hallar el eje eléctrico del corazón y pues analizar la morfología de cada una de las ondas que vamos a evaluar ahora. Con el ritmo cardíaco, normalmente, nosotros tenemos que saber o tenemos que evidenciar que sea ritmo sinusal. ¿Ya? El ritmo sinusal normalmente siempre está precedido de una onda P. Una onda P que anteceda a un complejo QRS, como vemos aquí. Los intervalos RR en el electrocardiograma tienen que ser regulares. El intervalo PR tiene que ser mayor a 0,12, ¿ya? Y no puede ser, tiene que ser entre 0,12, ¿ya? Igual o mayor, pero no pasarse de 0,20, ¿ok? Y nuestra frecuencia cardíaca tiene que localizarse entre 60 y 100. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia cardíaca? Que es lo que me importa ahorita y quiero que presten un poco de atención aquí. Creo que he puesto 3 métodos para nosotros poder evidenciar la frecuencia cardíaca, ¿ya?
Hemos hablado del ritmo sinusal, hemos hablado de frecuencia cardíaca. A ver, espérenme. Intervalo PR, ya sabemos cuánto mide el complejo QT, así que vamos a elegirla, vamos a hallar cómo nosotros le calculamos pues un poco más de frecuencia cardíaca. El primer método, localizamos aquí, vamos a elegir nuevamente nuestro plumo marcador, ¿ya? ¿Esta qué onda es? Esta es nuestra onda P, ¿cierto? Esto es nuestra primera difracción negativa. El complejo, ¿cuál es? Q. Este es el punto, que es R. Esto es S. Y esto es T, ¿cierto? De aquí van a partir nuestros intervalos a medir. ¿Qué queremos saber con el primer método? Localizamos un complejo en el cual el QRS esté de acuerdo a la raya. Vamos aquí, de acuerdo a la raya más oscura. Nos localizamos aquí, ¿ok? Asignar un valor por cada una de estas rayitas, ya disminuyendo, ya, de la siguiente manera. A la primera le vamos a poner 300, ¿ya? Acá no tengo el lápiz, estoy en la computadora. Acá va a ser 300. Acá le vamos a asignar, al segundo cuadradito le vamos a asignar 150. ¿Ya? Al siguiente va a ser 100. Recordad que esta forma solo la vamos a utilizar cuando es aparentemente un ritmo de manera regular, ¿ya? Porque si no tenemos que usar otras cosas. Si es 75 al siguiente, y al siguiente 60, ¿ok? Al siguiente va a ser 50 y un poco más allá. ¿Esto qué nos dice? ¿Dónde se localiza nuestra frecuencia cardíaca después? Si estuviese acá, estuviésemos en una frecuencia entre 100 y 150. ¿Dónde se localiza la frecuencia cardíaca? Entre 75 y 60. ¿Cuánto exactamente? ¿Cuántos latidos había 75 y 60? Hay 15. ¿Cuántos cuadraditos hay acá? 5. 15 entre 5, 3. Cada uno de estos te vale 3. 75 acá, 60, 63, 66. Entre 66 y 68 latidos por minuto, esa es esta frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí en el primer método de nosotros hallar la frecuencia cardíaca? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta ahí? Ok, no hay ninguna. Vamos al segundo método, ¿ya? Que es medir la distancia existente entre dos ondas R's, ¿ya? Por ejemplo, esta y esta, ¿ya? Y contar el número de cuadraditos asignados, ¿no? A cada valor de una de estas, ¿ya? ¿Cuántos tenemos acá? Tenemos, a ver, 5, 10, 15, 20 y aproximadamente 23, ¿cierto? De los cuadraditos pequeños. Si seguimos esto, si tenemos aproximadamente 20 o 23, casi estamos en 68 a 70 latidos por minuto. Contando todo eso, sabiendo que 5 cuadraditos acá es 300, 150, 100, 75 y 60. Acordémonos siempre de esta parte, ¿ok? Y el tercer método, para que puedan tenerlos aquí, antes de entrar a la segunda parte de la teoría, que son los ritmos de paro, es multiplicar por 10. Esto se utiliza más que nada en ritmos irregulares, ¿ya? En una tira de 6 segundos, ¿ya? Si estamos hablando de 6 segundos, estamos hablando de aproximadamente 6 por 5, 30 cuadraditos grandes, que acá es aproximadamente un segundo completo. Recordemos que uno de estos es 0.2 segundos. Si encontramos acá, 5 me dan 1, 2, 3, 4, 5. Todo esto es un segundo completo, ¿ya? Y esto los vamos a medir de acuerdo a cuántos depresiones de onda R nosotros podamos conseguir, ¿ok? Bueno, yendo a la segunda parte, que es los ritmos de parada cardíaca en el contexto de soporte vital, ¿ya? Quería que los veamos, igual lo voy a tocar dentro de la clase de soporte vital avanzado o enfermedad síndrome coronario agudo que tenemos, ¿ya?
quiero que vean que nosotros en el ritmo, o perdón, en la evaluación eléctrica del corazón, traducida en un electrocardiograma, en el caso de paradas cardiorrespiratorias, también tenemos 4 ritmos, ¿ya? 2 de los cuales se van a dividir, en 2 de los cuales nosotros podemos aplicar desfibrilación, y en los otros 2 no vamos a desfibrilar, solo vamos a seguir con soporte vital, o sea, con presiones, ¿ya? Los ritmos desfibrilables que nosotros vamos a tener es la fibrilación ventricular sin pulso y la taquicardia ventricular sin pulso, la misma que va a ser dividida en 2 tipos, la polimórfica y la monomórfica, ¿ok? Y los ritmos no desfibrilables para nuestros ritmos de paro, ¿ya? Son la actividad eléctrica sin pulso, está conocida como ASP, y la asistolia, ¿ok? Vamos a ver de qué hablamos cada uno. La fibrilación ventricular es un impulso cardíaco totalmente errático, ¿ya? Esto se va a estimular por pequeñas porciones del corazón, es un ritmo en el cual no hay un orden complejo, o sea, y si no hay un orden, no hay un latido cardíaco tal cual, es un ritmo muy grave, que es un ritmo que antecede casi ya a la asistolia, ¿ya? Como dije, es una contracción y relajación totalmente descoordinada, que esto no conlleva o no lleva pues al desarrollo de una contracción ventricular de forma correcta. Normalmente se ve de esta manera, si se dan cuenta en los electros aquí presentados, no se evidencia ya un complejo QRS, ya, y nada, es un ritmo totalmente irregular, caótico, no podemos ver ningún tipo de onda, ni P, ni ST, es un ritmo plenamente ventricular, ya. Aquí sí se tiene que aplicar medidas en este caso, de desfibrilación inmediata. En el caso estudiamos una fibrilación ventricular sin pulso, ¿no? Con respecto a la taquicardia ventricular sin pulso, se va a originar normalmente al momento en que el haz de His se decusa, ¿ya? O se bifurca, ¿ya? Normalmente este paciente va a estar sin pulso y nuestra frecuencia cardíaca va a estar por encima de los 200 latidos por minuto. Esto va a preceder, perdón, a la fibrilación ventricular. Se va a ver de esta manera. Es un ritmo un poquito más ordenado, pues previo eh, a la fibrilación ventricular. Normalmente lo vamos a encontrar en una frecuencia entre 120 y 250, ¿ya? Si bien es cierto, es un poco más regular, pero no es suficiente para que conlleve a un latido cardíaco o a una contracción ventricular, ¿ya? La monomórfica quizás es un poco más rítmica, ya vamos a evidenciar algún tipo de pseudos complejos, por decirlo así, complejos QRS anchos más que nada, que van a sobrepasar el ancho normal de 0.12, ¿ya? Y en la polimórfica, a diferencia de la monomórfica, ya no hay actividad auricular, no hay complejos evidenciados, ya tienen una forma totalmente distinta, hay variaciones pronunciadas y esta va a ser la que va a preceder a la fibrilación ventricular durante los ritmos de parada cardiopulmonar. Como vemos acá, la monomórfica vamos a ver un ritmo un poco más ordenado, ¿ya? Acá vamos a ver un ritmo un poco más ordenado y la polimórfica ya es muchísimo más caótico, ¿no? Con respecto a los ritmos no desfibrilables, tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que va a haber actividad eléctrica en el corazón, un patrón bastante organizado sí, pero no va a producir cambios o no va a producir un latido cardíaco, por ende no va a haber gasto cardíaco, no se va a poder medir la presión arterial, ¿ya? Y algunos inclusive pueden simular que tienen ritmo sinusal. Por ejemplo esta segunda más que nada. Esto es un ritmo de paro, ¿ya? Se toma en contexto de un paciente en paro, pero simula que está produciéndose un complejo o un latido cardíaco, ¿ya? Pero vamos al momento de evaluar si hay pulso palpable o no, ¿ya? No va a haber pulso. ¿Por qué? Porque es un estímulo tan corto. Recordemos que lo que dije al inicio, el EKG va a valorar estimulación eléctrica, pero no va a valorar pues cambios mecánicos, ¿cierto? Y acá lo podemos ver. Vamos a valorar que estamos frente a un complejo que pueda ser organizado, ¿no? Pero que no va a conllevar a
a un latido tal cual o a una contracción ventricular tal cual. Y respecto a la asistolia, ese ritmo de peor pronóstico, aquí no hay ningún tipo de actividad circulatoria, es el cese completo de la función miocárdica, ¿ya? Aquí ya no hay actividad eléctrica del corazón y es un ritmo pues de parada pre-mortem, ¿no? Que, bueno, nosotros podemos intervenir con soporte avanzado, pues el ritmo de peor pronóstico durante la parada cardiorrespiratoria. ¿Ok? Habiendo dicho esto, nosotros lo podemos poner aquí. ¿Cuáles son las etiologías más comunes dentro de la asistolia que nos lleva a la isquemia cardíaca, los infartos, ¿no? Las trombosis coronarias, ¿no? O todo ritmo que te lleve a una parada final, evitando un desenlace, pues, un desenlace fatal en este caso, ¿no? Bueno, he tratado de correr, si es posible, con la clase, porque esa es una clase como para 3 horas, ¿ya? A fin de que nos testemos en el tiempo y que puedan, pues, eh, conocer la mayor parte de lo que nosotros evaluamos dentro de la valoración del electrocardiograma. ¿Están por allí? ¿Alguna pregunta hasta el momento?